Amados de Dios, hoy voy a compartir el tema que he titulado la marca 666, una marca de acciones y pensamientos. Fue en el 2012 cuando leí en el periódico un reportaje, ya hace bastantes años atrás, sobre un chip que se llamaba Verichip. Y justamente el título del reportaje del periódico El Heraldo, que no es un periódico cristiano, lo titulaba de esta forma: Verichip, avance de la ciencia o marca de la bestia. Así lo tituló. Y explicaba que había un chip de 16 milímetros de largo, 2 de ancho, como un grano de arroz, que podía meterse en la mano, en la frente, que se podía localizar a las personas secuestradas en cualquier parte del mundo, que se podía sustituir la tarjeta de crédito, se convertía uno en una tarjeta de crédito ambulante, se podía identificar el marcapaso, historial médico, etcétera. Eran como 45 cosas más. Resulta que este chip ya está implantándose en algunas empresas en Europa, por ejemplo, incluso hasta para animales que no se les pierdan, etcétera. No es que no sea usado y no es que no tenga una utilidad, ha tenido mucha utilidad. La pregunta del millón es: ¿esa es la marca de la bestia? Pues resulta que ahora apareció la inyección del COVID y también salió la misma historia, ¿verdad? Que entonces en la inyección venía no sé qué, compuesto químico de tal manera que... Y ya apareció un pasaporte que se llama pasaporte sanitario también en Europa, en donde la persona que no presenta que ha sido vacunada no puede entrar a lugares como salón de patines, el cine, un bar o lo que sea, ¿verdad? Entonces la gente dice, bueno, estas dos cosas, si no son la marca, se parecen, ¿verdad? Porque de eso se trata justamente la marca de la bestia. Pero más que leer noticias y más que leer qué dice la gente preguntémosle a la Biblia. Yo creo que ella tiene toda la autoridad porque de ella es donde sale este gran concepto. Vayamos a Mateo capítulo 24 y versículo 3. Recuerde que en el celular, en la aplicación de nuestra iglesia de VAS, usted puede descargar el resumen del sermón que estoy predicando en esta mañana. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, dice la Biblia, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les acababa de decir que el templo se iba a destruir, porque todas las profecías que Jesús dijo se cumplieron. Los discípulos están un poco alterados y le preguntan cuándo ocurrirá esto, y además, de una vez dinos, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Jesús no solamente dijo, sino que además explicó con mucho detalle qué cosas han de ocurrir antes de que el final de este mundo se dé. Por cierto, habrá un final de esta historia. Entonces Jesús, en medio de todo su planteamiento del capítulo 24 de Marcos, llega al verso 10, que es donde quiero ocuparme. Mateo 24, versos 10 al 15. En aquel tiempo, refiriéndose al tiempo final, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. ¿Qué dice? Y entonces vendrá el fin. Luego continúa el verso 15, así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, huyan. Mire, el asunto es que Jesús explica con mucha claridad que antes del fin de la historia han de ocurrir eventos muy puntuales. Mucha gente creyente apartándose de Dios, desaliento. Además, mucha traición, mucho odio, mucho resentimiento. Ojo que esto en las iglesias también se da. Un gran número de falsos maestros y falsos profetas que no andarán predicando el evangelio sino su propio interés. Tanta maldad habrá en la humanidad que al final la gente vivirá con la idea: no vale la pena hacer el bien, igual la maldad está ganando. Y además, dice Jesús, se predicará este evangelio en todo el mundo, que hoy no es difícil. Literalmente yo predico este mensaje y cualquiera que esté en la China, y decía mi abuela, y en la Conchinchina lo puede leer, lo puede escuchar.
Hoy el Evangelio se puede leer y escuchar en cualquier rincón del mundo. Que la gente lo acepte es otra cosa, pero que se predica en todo el mundo, ya se predica en todo el mundo. Y al final dice Jesús, vendrá el fin, pero da un detalle importantísimo. Así que cuando vean en el lugar santo es el templo, el horrible sacrilegio se traduce como la abominación desoladora, o también se traduce como el objeto sacrílego o el objeto que deshonra el templo de Dios y la honra que tiene Dios. Entonces Jesús dice, cuando ustedes vean que el anticristo se levanta y que en mi templo, en el lugar sagrado, se coloca un objeto que deshonra a Dios, es el fin, cuando vean eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que dijo el profeta Daniel? Porque Jesús hace mención del profeta Daniel. Daniel capítulo 9, verso 27 lo dice así: este gobernante, el anticristo, firmará un tratado de paz con el pueblo de Dios por un periodo de un conjunto de 7 años. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causará profanación. Otra vez, colocará un objeto que deshonra la santidad de Dios, que deshonra la santidad de su templo. Esto dijo Daniel. Jesús hace eco de estas palabras y dice: en el final ocurrirá algo como esto. Vayamos justamente a lo que dice el apóstol Pablo de estos mismos eventos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Mire qué interesante este versículo. No se dejen engañar, porque en este tiempo medio mundo engaña. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero, antes del fin, tiene que llegar, y él estructura un orden. Número 1, la rebelión contra Dios. Antes de que venga el fin, una vez más repite lo que Jesús dijo: mucha gente abandonará la fe. ¿Qué significa abandonar la fe? ¿No ir a la iglesia? No necesariamente. Abandonar la fe es además venir a una iglesia pero rechazar lo que Dios ha dicho. Eso es abandonar la fe. Yo puedo ir a una iglesia pero rechazando los dichos de Dios, rechazando la verdad de Dios. Ahí estoy sentado en el lugar, pero mi corazón se fue hace mucho tiempo. Y además los que abandonan la fe. Entonces claramente son los dos. Y habla de su pueblo. Dice, antes del fin primero va a haber una estampida de gente que abandona la fe. Número 2, se ha de manifestar el hombre de maldad. Es el anticristo. La Biblia lo llama, o Pablo, hombre de maldad, el destructor, el inicuo, el hombre de perdición. ¿Por qué le llama así? Porque este hombre se opone a todo lo que es Dios. Se rebela contra Dios, se opone a las verdades de Dios. Tan es así que hay una versión que le llama al anticristo el sin ley, el que no tolera la ley de Dios. Cuando un ser humano en esta tierra, creyente o no, se opone a las verdades de Dios, las enfrenta, dice: no me importa, yo no estoy de acuerdo, está actuando en el espíritu mismo del anticristo. Porque quien se opone a la verdad de Dios justamente es este espíritu que se opone a aquello que Dios ha dicho que es verdad. Ese es el espíritu del anticristo. ¿Se da cuenta que es delicado? ¿Se da cuenta que es grave la historia? Hoy más que nunca estamos viendo un terrorismo contra las verdades del evangelio. Ya no es que podemos pensar diferente, ya no. O piensas de esta manera o usted es, y te tildan de 1.000.000 de cosas. Ya no se puede pensar diferente en medio de un mundo de libre expresión. Y es interesante, porque se cumple a cabalidad lo que dijo Jesucristo, se cumple lo que dijo Daniel, se cumple lo que dijo el apóstol Pablo. Y Pablo también aclara en el verso 4: este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto, vuelve la abominación desoladora, de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Estos son los eventos que la Biblia explica que han de ocurrir. ¿Qué tiene que ver todo esto con el 666, que es el título de la enseñanza? Bueno, vayamos a Apocalipsis,
el libro de Apocalipsis escrito por Juan, el apóstol Juan, allá en una isla exiliado, la isla de Patmos. Él escribe por revelación de Dios con toda puntualidad cómo es este personaje. Y lo describe en Apocalipsis capítulo 13. Recuerde que Apocalipsis es sumamente simbólico, alegórico. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 13 describe al anticristo como una bestia. Y cuando escuchamos bestia, claramente nos imaginamos lo más cercano a bestia que conocemos es la película de Kong versus Godzilla, ¿verdad? Esos son dos bestias. Inmediatamente serán como ellas. Bueno, lo que vio Juan posiblemente fue una bestia muy fea, pero no es que vendrá un bicho así caminando por las calles. Básicamente se refiere al simbolismo, a lo que representa. Cuando se refiere a un ser humano como el anticristo, como bestia, está diciendo algo destructivo, sanguinario, cruel, despiadado, terrorífico, que además tiene autoridad dada por el diablo, que hará milagros, que engaña, incluso tendrá una herida de muerte y saldrá a la vida después de que estuvo casi muerto. Eso es una burda copia de lo que hizo Jesús cuando resucitó, porque el diablo siempre ha sido un imitador y siempre ha querido tener lo que Dios tiene y que ya no lo hizo, y nunca ocurrirá algo como eso. Y aquí llegamos al versículo en cuestión. Apocalipsis capítulo 13 versos 16 al 18. Dice la Biblia que este anticristo además logró que a todos, ¿a cuántos? Sin excepción, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y ojo, verso 17, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es un número de un ser humano, 666. Le explico de atrás para adelante. El número 6 en la Biblia habla de imperfección, el número 7 de perfección. Cuando el número 6 se repite 3 veces, está hablando específicamente de la imperfección a su máximo nivel. Un sistema y un líder completamente fracasado, de eso está hablando. Pero esa es la marca que se pondrá sobre las personas. La segunda pregunta es, ¿qué vio Juan para decir se le pondrá una marca a la gente? Porque mientras Juan veía las cosas allí en medio de la visión que tuvo, él estaba habituado a ver las marcas que se ponían en el Imperio Romano. Por ejemplo, se marcaba el ganado, todavía. Se marcaban esclavos, se marcaba el hierro, se marcaban las monedas. Y la palabra que él elige para describir esta marca que pondrá el anticristo en griego se traduce como charagma. Eso es una señal impresa, un grabado, un estampado, algo esculpido. Entonces inmediatamente pensamos que esa marca debería verse, ¿verdad? Porque por lo menos la palabra que él usa da la idea de que la marca es algo visible, que es irremediablemente visible. La gente se le ve o no se le ve la marca. Por lo menos esa es la idea primaria que da. Lo que sí estoy claro es que tanto Jesús como el profeta Daniel, como el apóstol Pablo y como Juan en Apocalipsis dicen lo mismo. Al final de la historia habrá una rebelión del propio pueblo, grande, gente rechazando a Dios. Al final de la historia se levantará un anticristo. Al final de la historia este anticristo irá al templo de Dios a profanar el templo. Y pondrá en el templo de Dios una cosa horrible, un sacrilegio. Pondrá en el templo de Dios algo que deshonrará el templo. Y obligará a todo el mundo a ser marcado. Hasta aquí, quizás la pregunta que ahora me surge a mí es, ¿en cuál templo? Porque resulta que el templo de Dios fue construido por Salomón, luego destruido por el rey Nabucodonosor, luego fue reconstruido en los tiempos de Esdras, y después de ser reconstruido, ¿se acuerda de Nehemías que fue y reconstruyó el templo y todo aquel rollo lindísimo? Luego en el año 70 después de Cristo se cumplió a la perfección lo que Jesús profetizó 70 años atrás, que ese templo no quedaría piedra sobre piedra. En el año 70, un emperador romano, Tito, fue y destruyó el templo para calmar una revuelta que había de judíos.
Por completo lo destruyó. Lo único que dejó del templo de Jerusalén es un muro que se llama el Muro de los Lamentos. Entonces la pregunta es, si de verdad este hombre se ha de levantar y va a profanar el templo de Dios, ¿dónde está el templo, verdad? Falta el templo. Entonces viene la pregunta, ¿se construirá un tercer templo físico? Donde el diablo entrará en forma del anticristo, donde se profanará el lugar santo y todo esto, porque esta es la idea que produce algo como esto. Lo llevo a la historia actual, El templo constituía para los judíos el centro de sus vidas, porque era la línea directa con Dios. Dios se manifestaba allí en el templo, los sacerdotes ofrecían sacrificio, Dios perdonaba pecados ahí en el templo. La gente cuando juraba por el templo era como jurar por Dios, porque para ellos era sagrado. Lo cierto es que en ese muro de los lamentos, hasta hoy, los judíos que no creen en Jesús, los judíos ortodoxos que no creen en Jesús, oran 3 veces al día. Y el 80% de sus oraciones tienen que ver con la petición de: Señor, que se pueda levantar otra vez el templo. Señor, que se reconstruya el templo. Porque ellos quieren instaurar desde hace años el sacrificio otra vez para el perdón de pecados. Quieren hacer nulo y vano lo que hizo Jesús una vez y para siempre. Ellos anhelan volver a tener sus vaquitas rojizas para el sacrificio. Hasta hoy, quiero que lo sepa. ¿Por qué no se ha erigido ese templo todavía? Porque hay un problema político, social y religioso. Porque allí donde está la explanada del templo de Jerusalén, adelante construyeron la mezquita de Omán, que es el templo de los musulmanes. Entonces, levantar el templo de los judíos siempre ha sido un problema mundial para ellos, ¿verdad? Entonces no ha sido tan fácil, pero existe allá en Israel el Instituto del Templo, que ha invertido millones de dólares y ya tienen todos los instrumentos y elementos del templo listos para cuando se construyan solo meterlos. Y además quiero que sepa que existe también el Sanedrín, aquel consejo que dictaminó que Jesús fuera enjuiciado y todo eso. Volvieron a reconstituirlo y está funcionando en Israel. El Sanedrín del 2021. Y hace poco, en marzo, por ejemplo, este Sanedrín pidió al gobierno de Israel que les permita reanudar los sacrificios de Pascua. ¿Se ha de construir un tercer templo? Sí, yo creo que sí. Tarde que temprano se ha de construir ese tercer templo. Si ese tercer templo se construye, entonces todo lo demás es muy posible que caiga como un dominó. Pero detalle, pequeño y gran detalle. Cuando vino el Espíritu Santo sobre el ser humano allá en Pentecostés, sobre los discípulos, pasó algo. Dios había prometido en Ezequiel que Él vendría a habitar con su pueblo. Y a partir de ese momento, ya Dios no necesitaba un templo ni una estructura física para habitar. Dios quiso habitar en el corazón del ser humano y nos llama templos de Dios. Por eso hay un error cuando decimos: hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. No, usted y yo somos la casa de Dios. Esto es un edificio de estructura y concreto. Esta no es la casa aquí se reúne la casa de Dios, que somos nosotros. Entonces, mientras se reconstruye ese tercer templo que están pujando por hacerlo los judíos, la pregunta es: ¿no nos hemos dado cuenta que ya el tercer templo espiritual fue construido? Es usted y soy yo. Alégrense. Y se lo digo porque la Biblia así lo enseña. Hechos capítulo 17 versos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Segundo, 1 Corintios 3:16 es una pregunta retórica. Ya la respuesta está allí implícita. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
tercer versículo, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 15. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente, como Él ha dicho: viviré con ellos, caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Donde quiera que usted vaya, ahí va la iglesia. Donde quiera que usted se reúna, ahí está reunida la iglesia. Donde quiera que usted camine, ahí va el templo de Dios, porque Él decidió habitar dentro suyo y dentro mío. Y uno más, primera de Pedro capítulo 2 verso 5. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Se lo grafico. Acá construimos 2 aulas más para el centro educativo. Y cuando trajeron todos los bloques de concreto, estaban ahí 1500 bloques tirados. Yo podía ver los bloques y yo decía: esto es lo que dice Pedro. Así somos ante Dios como piedras, como bloques, pero vivas. Y él, el maestro de obras, toma cada uno de esos bloques y va construyendo las 2 aulas, el edificio completo. Usted y yo solamente somos una piedrita de un engranaje gigantesco que llamamos el templo del Dios viviente, un templo espiritual. Entonces me hago la pregunta: si aún los judíos construyeran el tercer templo, ¿Dios habitará ahí otra vez? No creo que se salga de aquí para devolverse a habitar a donde venía. Yo creo que este es el cumplimiento de una profecía extraordinaria. Y nosotros somos ese tercer templo espiritual, independientemente si se llegara a construir el otro templo físico. Esto me da una idea central, y por aquí voy. Creo que se ha de levantar un templo, sí, físico, sí. Creo que se ha de poner una marca. Bueno, la Biblia es como muy clara, y Juan por lo menos como que lo dejó muy claro. Sí. Creo que es el chip o que es la vacuna, no sé qué. No sé. ¿Cómo saberlo? Hay un millón de cosas que los seres humanos no hemos de saber todavía. Hay cosas que se parecen algunas, otras que no sabemos. Lo que sí sé es algo como esto. Apocalipsis capítulo 14 versos 9 y 10. Y váyame siguiendo por favor, que voy a hilar un pelito más delgado. Si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Si alguien lo permite, toda la ira de Dios completa caerá sobre él, caerá sobre ella, si alguien lo permite. Inmediatamente pensamos: bueno, cuando yo me dé cuenta de qué es, no lo permito, ¿verdad? ¿No es cierto? Si yo me doy cuenta, si de verdad se me confirma que es el chivo, que no sé qué, yo no lo permito, porque jamás está en juego mi futuro eterno, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si existiera la posibilidad de que esa marca no sea tan visible como pensamos? ¿Qué pasaría si existiera la posibilidad que esa marca sea más una marca espiritual de pensamientos y acciones? Se lo explico. Dice la Biblia: pondrán la marca en la frente, pensamientos. Pondrán la marca en la mano, acciones. ¿Por qué le digo algo como esto? Porque la Biblia tiene versículos que hablan de esto que le estoy diciendo. Vayamos a Éxodo capítulo 13 y versículo 9, por favor. Dice la Biblia: Jesús hablando acerca de los israelitas: y comerán pan sin levadura, esa es la instrucción de Dios, y será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, que les hará recordar que la ley del Señor debe estar en sus labios, porque el Señor los libró de Egipto desplegando su poder. ¿Tenían los judíos marcas en sus frentes y en sus manos? No. Cada vez que ellos comían pan sin levadura, ese acto, esa acción, eran lo que evidenciaba que ellos servían a Dios y seguían obedientemente sus instrucciones. Y eso era una marca espiritual, no visible. Interesante. Porque hay otros versículos similares. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, que lo hemos leído tantas veces.
Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Verso 8. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Quiero que sepa que cuando los judíos enseñaban a sus hijos, no les estaban pegando aquí con post-it todas las leyes. Era el simbolismo de que cuando usted enseña a sus hijos y sus hijos viven haciendo la voluntad de Dios, la gente va a decir, ese definitivamente vive como Dios manda. Esa es una hija de Dios por sus acciones que evidencian un pensamiento central en sus mentes. Le digo otro, Efesios 1:13, y ese es de nosotros hoy. Todos ustedes, fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ve al que está a la par suya, búsquele la marca del Espíritu Santo. Debería tenerla si usted tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué no la vemos? Porque no es una marca visible, es una marca espiritual. ¿Cómo se la notas? Por su fruto, por sus acciones que son concordantes con lo que Dios ha dicho. Inmediatamente decimos, ese es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Le doy una idea todavía más corta y simple. Mi hija Fío está estudiando psicología y de tanto en tanto estoy yo en la sala trabajando en algo y la escucho ahí en su clase. La ventaja de las universidades privadas, que no sé si se ha dado cuenta, es que usted puede aprenderse todas las carreras sin pagar nada, porque usted está a la par del que estudia ahí escuchando todo, ¿verdad? Aunque usted no le dan título, aprende mucho. Y ahí estoy yo escuchando las cosas que hablan con Fío, ¿verdad? A veces no estoy de acuerdo, a veces sí, porque a veces uno está de acuerdo y a veces sí. Lo cierto es que le ponen un caso importante. El caso es determinar por qué una chica es anoréxica. Ella afirma, yo nací así. Ella afirma, yo soy así. Ella dice, yo simplemente no quiero comer porque es que me obligan, a mí no me da la gana, yo no quiero comer. Luego afirma, es que me quiero morir también porque me da pereza esta vida y todo está mal. Entonces llega un punto en la vida donde la estudian, la analizan, hablan con ella y se llega a determinar algo que es medular. Cuando ella tiene 5 o 6 años de edad, ella cuenta que está a la par de su papá y su papá siempre ve televisión y cuando aparece una mujer muy linda en la televisión, inmediatamente hace un comentario muy positivo. Qué cuerpo más lindo, qué mujer más linda. Y usted tenga cuidado porque usted no se descuide, tenga cuidado con lo que come porque así es como la gente tiene que verse. Ve a su mamá que no sé qué y mire que así es como la gente. Y comienza a darle fuerza y a darle fuerza a una idea y a darle fuerza a una idea. Papás, me dijo Fío, usted no sabe, papi, el poder que tienen sus palabras sobre mí. Entonces fue como feo porque me puse a pensar qué le he dicho en los últimos años, ¿verdad? ¿Qué he hecho en los últimos años? ¿Cuántas frases he repetido? ¿En qué momento? Usted no sabe el poder que tienen sus palabras sobre sus hijos, no se imagina. Muchos hoy han tomado un camino terrible y ni siquiera quieren aceptar que fue por algo que les dijeron o les hicieron, o por algo que les alentaron que no tenían que alentarles. Ahí está esta chica, echada a morir sin comer, 40 kilos. Cuando ya entra en cuenta, ella termina afirmando, no quiero comer, porque si como y peso 2 o 3 kilos más de mi peso, voy a ser despreciada, así como papi desprecia a todas. El papá ni cuenta se daba. Y me pregunto, ¿con cuántas ideas culturales crecemos de tal forma que hoy nuestras acciones van contrarias a Dios? ¿Con cuántas? Y ese es el trabajo del diablo, distorsionar lo perfecto de Dios, tomar lo que Dios ha dicho, cambiarlo y destruirlo por completo. Y al final que la gente crezca en un mundo diferente del que Él formó. Un ejemplo más claro todavía, Juan 8, 43, 44. Jesús hablando con los judíos. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Voy a ponerlo más simple. Jesús hablando con su creación. Jesús hablando con la gente que Él creó.
¿Por qué ustedes no comprenden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Y dice algo muy pesado a la gente de su pueblo. Verso 44. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Él ha sido un homicida desde el principio y ustedes quieren asesinarme. Él ha sido un mentiroso y ustedes mienten. Cualquiera que viva los antivalores del diablo, dice Jesús, no pertenece a mi pueblo. Decirle esto a los judíos era muy pesado porque ellos creían que eran la tapa del perol. Decía Robert Echeverría, la última chupada del mango, la última coke del desierto, el papá de los tomates. Ellos se creían todo, y que Jesús los aterrice fue brutal para ellos. ¿Cuál fue el problema? Para pasar de hijos de Abraham a hijos del diablo, su manera de pensar, su manera de actuar. Otra vez, el mismo problema. Entonces me preocupa que hoy, mientras esperamos que aparezca el tercer templo y el anticristo y la marca, cuidado. Y no hay mucha gente ya siendo marcada en sus pensamientos y acciones. Cuidado. Y no hay mucha gente ya diciéndole sí a lo que deberíamos decir, ¿no? Cuidado, y no hay mucha gente ya llamando bueno a lo malo. Es serio, gente. Y usted y yo encendemos la televisión todos los días. Vemos las noticias todo el tiempo. Hay un atropello a las verdades de Dios. Tan serio. Miremos, terminando, cómo serán las personas de los últimos tiempos. Cualquier parecido a nuestra sociedad moderna, no tica nada más del mundo entero, no es coincidencia, es profecía cumplida. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Gente que abandona las verdades de Dios y ni cuenta se han dado, que están siendo inspirados por el engaño, por el mismo diablo. Segunda de Timoteo 4, versos 3 y 4. Llegará el tiempo, escribió Pablo hace 2000 años, en que la gente no va a tolerar sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren escuchar. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Le leo 2 versículos más. Antes lo que leí ayer, no sé en qué país, hay un youtuber, un gamer, un chiquillo de estos que tiene 40 millones de seguidores porque juega juegos electrónicos. En este país, donde él es muy famoso, bueno, él es reconocido en todo el mundo como un gran jugador, hay un ministro de la presidencia que ha hecho cosas importantes, pero que le dio bronca ver que él pasó toda la noche jugando juegos electrónicos para domar un juego, terminó a las 7 de la mañana del otro día con los 30 millones de seguidores allí y tuvo 300,000 likes y comentarios. El ministro se enojó. Entonces escribió: vemos cómo está esta sociedad, que mientras este chico tiene 40 millones de seguidores y 300,000 comentarios porque dijo me voy a dormir a las 7 de la mañana del otro día por jugar juegos electrónicos, yo por otro lado que hablo de los problemas de mi país, tengo 1000 personas que me siguen y 12 comentarios. Así está el mundo hoy. La gente está reacia a escuchar de Dios. Igual. Entonces, mientras aquí vemos un pequeñito grupo que gracias a Dios es grande, pero que es pequeño en comparación con Costa Rica, en este momento usted se puede meter al Facebook donde dice juegos y encontrarás 10,000, 15,000, 20,000 personas viendo a otro perder su vida frente a un juego electrónico. Así estamos. Llegará el tiempo en que esto ya no va a ser importante. Dijo Pablo hace 2000 años.
3, Romanos 1:28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, sus ideas, Él los entrega a depravación mental para que hagan lo que no deben hacer. Literalmente, una persona que insiste en llevarle la contraria a Dios es entregada a ese pensamiento. Por eso es que cuesta tanto a veces que la gente salga de un error, porque ese pensamiento le atrapa y dice: ahora me perteneces. Y 4, la fotografía más exacta de nuestra sociedad. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán, no perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, imprudentes, llenos de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y Pablo dice: cuando encuentres gente así, aléjate de ellos. Te van a hacer daño. Terminarás en la misma carreta que ellos, y esa carreta no va para arriba. Aléjate. Aquí hemos hablado de todos los temas, por si alguien está pensando, está diciendo: ay, pastores de juicio. Sí, hemos hablado de misericordia, de gracia, del hijo pródigo. La semana pasada lo hicimos entrar al hijo pródigo por allí gritando: papá, y lo abrazamos. Ese es el Padre que tenemos en Dios, que siempre tiende la mano al que se ha perdido, que siempre da esperanza, pero que nunca tendrá por inocente aquel que lo rechaza. Que todo esto ocurra es normal, según Pablo, y es normal, está ocurriendo. Que ocurra dentro de su pueblo es una señal de últimos tiempos. Yo creo que la mayor bronca en nuestra sociedad moderna, yo le llamo, y en esto resumo todo, es la ideología del yoísmo, de yo. Haz lo que quieras con tu vida, eres tu propio Dios. Reconstrúyete como quieras, olvídate de lo que Dios ha dicho, eso no importa. Cambia el uso de tu templo, vive por dinero, vive por placer, dale libertad a tu vida, vive sin importar la vida humana en el vientre, vive como si Dios no existiera. Olvídate que hay un juicio, olvídate de Dios, o cámbialo a tu antojo. La sociedad de hoy distorsiona todo lo dicho por Dios, y llegará el momento en que por predicar la palabra la gente sea encarcelada. Llegarán los tiempos, no se lo digo porque quiera, es porque ya está ocurriendo en Suecia y en Canadá. Decir soy creyente y defender un valor significa que estás mal. Gente, Romanos 12:2 nos vuelve a recordar: no imiten, no es una orden para el creyente, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, por el contrario, déjense que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cuándo ocurre eso? Al cambiarles su manera de pensar. Siempre fue lo mismo. Jesús vino a la tierra y dijo: arrepiéntanse y síganme. Jesús vino a la tierra y dijo: abandonen. Pablo dice: abandonen toda clase de pecado. Jesús dijo: el que no nazca de nuevo no puede seguirme. Siempre ha sido lo mismo. Eso no ha variado. Jesús a la mujer sorprendida en adulterio la levantó, la amó y le dijo: ve y no peques más. Siempre el evangelio ha sido cambio. Siempre ha sido: abrázate a la vida que yo te ofrezco, no me acomodes a tu vida. Siempre ha sido cambio.
¿Habrá un templo físico? Sí, creo que sí. ¿Habrá una marca que se verá y que se obligará? Sí, así enseña la Biblia. Pero yo quiero advertirle en el nombre del Señor, cuidémonos de lo que ya está ocurriendo a lo espiritual. Cuidémonos de lo que ya está ocurriendo, porque aquí les pregunto, ¿cuántas cosas usted hoy podría afirmar que Dios ha dicho no está bien? ¿Cuántas cosas nos podríamos permitir nosotros hoy que Dios ha dicho por ahí no es? Y las acomodamos. Bueno, Señor, usted entiende, mire qué. Y dicho espiritualmente, si soy su templo, ¿cómo es? Y si meto en este templo ideas contrarias a Dios, estoy profanando el templo de Dios. Si meto pornografía, estoy profanando el templo de Dios. Si meto adulterio, estoy profanando el templo de Dios. Si meto odio y resentimientos añejos y no hablo, estoy profanando el templo de Dios. Yo creo que hay una sola forma de vivir esta vida, y es como Dios dijo, y es la mejor, aunque a veces la Biblia lo llama, es el camino angosto, difícil, porque el ancho y espacioso, ese va a la perdición, pero el angosto, el que es difícil, el que nos produce la yayay, no importa que te produzca yayay, pero te producirá una sonrisa eterna que no se acabará. La señal divina del creyente, sus pensamientos y acciones inclinados a Dios. La marca distintiva de quien se perdió, sus pensamientos y acciones contrarios a lo que Dios ha dicho. Cuidado, amados. Yo en otro tiempo viví así. Y de tanto en tanto hay momentos donde uno se cuestiona cosas, pero luego tiene uno que aterrizarse y llegar a los pies de Cristo y decir: tu voluntad y no la mía, Señor. Tu voluntad y no la mía. Tú sabes un poquillo más que yo, para ser sarcástico, un poquillo más que yo tú sabes acerca de qué es lo mejor para mí. Tú lo sabes, Señor. Veía hace poco, le cuento, esto no lo conté ayer, pero a veces cuento cosas extra. Yo soy muy de arreglar cosas. Aquí en la iglesia la mitad de las cosas que usted ve yo las he hecho, aunque usted no lo crea. Yo disfruto mucho, entonces me pongo a hacer usted me verá en las caras ya subido pegando esas varillitas y me pone a ver, si tomar las fotos me viste pegando los parlantes y aquí me han visto soldar y me han visto chapear y me han visto con una pala y me han visto pintar. A mí me gusta, y quiero que sepa que yo trabajo en mi tiempo, a veces de 7 hasta la noche, y lo hago porque lo disfruto. O sea, yo tengo un horario, pero el otro tiempo vengo y hago además algo extra. Me encanta, disfruto. En la casa es igual, mira qué aburrido, o sea, es la misma historia, como que uno no cambia, ¿verdad? En esas cosas. Ayer sábado tenía una consejería, un seminario para los consejeros de 9 a 12, una consejería después, otra después, un seminario para líderes de jóvenes de 2 a 4 y luego los 2 cultos. Tengo una tarde pesada, una mañana pesada. Pero me levanté muy temprano, y había una piecita de la moto que yo quería limar. Entonces yo dije: qué pereza, con una lija se dura mucho, mejor con un metao. Más fácil, más rápido, ¿o no? Solo que no le puse el protector, ni le puse el otro mango. Yo lo puse al revés, porque uno es muy carga. Lo encendí, aquella cosa es demasiada revolución, y uno con estos bracitos, entonces, y encima agarro el pedacillo de hierro y lo pongo cerquita ahí del disco. Era limarle una esquinita, eso cualquiera lo hace. Y el coso se me enredó en una alfombra que había ahí y dio vuelta. Yo brinco, me cortó acá, me cortó la pierna y caí de espaldas, y el bicho se me quedó viendo hacia el frente. Qué susto.
Porque me decía Robert ayer, Paz, usted sí es bíblico. Si tu mano te es motivo de caer, córtala, mire. Pero casi no es un chiste. Yo me quedé asustado, desconecté el aparato, estaba lleno de sangre y me asusté. No obstante, hace poco que vi a Tiago cometer un error, al ratito lo veo con la consecuencia del error y yo dije, cosito, ¿para qué es tan cabezón, verdad? ¿Para qué? Vea lo que le pasó. Y luego dije, no, qué bueno, algo aprendió. Esto miro y digo, qué feo, pero no es, cosito, qué injusticia. No, ¿por qué sin protección? ¿Por qué tan cabezón? ¿Por qué? Me hubiera salido carísimo. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Dios mío, ¿por qué? Yo creo que Dios como Padre, en algún momento de nuestra vida ha sucedido algo similar. Uno sufre por consecuencias de decisiones que tomamos. Y Dios sufre con nosotros porque es un Padre, pero al mismo tiempo nos mira y dice, bueno, tiene que aprender de esta. Yo apelo a que aprenda esta vez. Yo apelo a que reaccione, que cuando las cosas las hacen como yo digo, les va a ir bien. Tiene que aprender esta vez. Y termino, el rey Joás. Hubo 2 reyes en el pueblo de Israel que lo hicieron bien. El resto no. Qué triste decir eso. El resto no. Metidas de pata. Pero hubo uno que se llamaba Joás, muchacho joven. Y dice la Biblia, allá en 2 de Reyes 12:1, Joás hizo durante toda su vida lo que agrada al Señor. Qué lindo, finalmente un rey que hace lo que agrada a Dios. Pues siguió las enseñanzas del sacerdote Joiada. However, sin embargo, Julio, vieras que últimamente te he visto muy bien ahí en tu matrimonio, pero ya uno dice, algo le va a decir raro, feo. Mi amor, quiero que sepas que te reconozco la enseñanza, gracias, pero ya uno sabe que algo viene ahí, ¿verdad? Ya uno sabe. Te llama a la oficina el jefe, mira Carlos, fíjate que estuve viendo las estadísticas, muy bien, sin embargo, usted dice, Señor, me echaron, ¿verdad? Porque siempre que hay un pero, siempre que hay un sin embargo, es porque hay alguna corrección en el momento. Y este hombre, aunque fue el mejor rey de la historia de Israel, no fue David ni fue Salomón, los más famosos, fue un tipo llamado Joás. Dice que todo lo hizo bien, pero no quitó los altares paganos. Los anteriores reyes habían puesto altares a la Astarte y a Moloc, quemaban niños en esos altares. Y no los quitaron, él no los quitó. Y yo creo que para poder caminar con Dios hay que quemar los puentes del pasado, para que no tengas opción de devolverte. Para poder caminar hacia adelante tienes que dejar de ver para atrás. Tienes que elegir con quién te vas a juntar. Tienes que elegir qué vas a permitir que entre a tu vida. Para poder caminar con Dios tienes que elegir los pensamientos de Dios. Hablaba con un amigo que depresivo todo el tiempo, oscuro, las camisetas negras de la famosa aquella, ¿verdad? Pero la camiseta no es el problema, es lo que le representa para él. El pelo ahí con los ojos tapados todo el tiempo, no hablo, no digo. Y yo, brother, ¿qué le pasa a usted? No sé, la vida, mi mamá, el mundo, Dios no escucha. Pero así tétrico, tenebroso. Y le pregunto, ¿cuáles son tus amigos? Y me enseña el Facebook. Él era el más sanito. Y ahí le dije, brother, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Depende de donde estés metido y con quién hablas, dice, posiblemente te influenciará en la vida. Habla con Dios, métete con la Biblia, habla con gente espiritual, crece en Dios y te darás cuenta que la mente cambia. Pero
Pase metido allí, usted se dará cuenta que la vida cambia también. Tus acciones cambiarán porque los pensamientos te están controlando y no son los de Dios. Yo quiero que comprendamos este último principio, que a veces la gente lo olvida. Ninguna opción que plantee el diablo contraria a la de Dios trae un fin bueno. Ninguna. Porque su misión es matar, robar, destruir. No importa cómo presente el sistema de mercadeo, la estrategia. Ninguna opción final que el diablo te presenta hoy, contrario a lo que Dios ha dicho, es buena. Ninguna. Hace poco escribí allí en el Facebook lo mismo. Si alguien te ama, ¿por qué te esconde? O sea, todo lo que hace en oculto no es bueno. Si alguien te ama, te luce, ¿verdad? Y anda con la persona ahí, que todo el mundo lo vea. Pero ese amor a escondidas, qué cosa fea. Eso no es de Dios. Que nadie nos vea, llamémonos en secreto, mirémonos pero salgamos, no, después su abuela, no haga eso. Quiérase un poquito. Nada en oculto es bueno. Y lo digo esto igual. Cualquier idea que te den donde Dios dijo no, el final no es bueno. Nunca el final es bueno. Lo sé. Y por eso predico de esto. Porque tuve muchas ideas de los 16 a los 21, todas las que quise, contrarias a Dios. Y sé casi cómo no termino contándole a usted esta historia. Lo sé. Nada de lo que te ofrece alguien contrario a lo que Dios ha dicho termina bien. Póngase de pie, por favor, y oramos. Señor, te doy gracias infinitas, porque no ocupamos otro sacrificio más. No necesitamos para nada un cordero o una vaquita que venga a derramar su sangre por nosotros. No necesitamos otro sumo sacerdote judío que entre al templo para pedir perdón por mis culpas. Eres tú, Jesús, y solamente tú. Y Juan lo determina así. Ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tanta gracia no la merecemos, Señor. Guarda mi mente del maligno, guarda mi mente del mal, y mis acciones serán tus acciones. A veces pasamos por temporadas de confusión, pero tu espíritu es más fuerte, es más grande y puede quebrar cualquier mentira. Y hoy te pido, Señor, si vivo o he vivido mentiras, quiébralas. Quiébralas. Si al final tú eres mi Dios, quiero pasar contigo el resto de mi vida y mi eternidad. Si no lo ha hecho, le invito a que haga esta oración conmigo. Siempre es voluntaria. Dígale a Dios: Padre, acepto tu verdad en mi vida. Me arrepiento de a veces vivir no como tú dices. Pero hoy te entrego mi mente para que la hagas nueva y mi corazón, para que sane los dolores de las palabras que insertaron en él, para que sanes las heridas que ocurrieron en él. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón, suplicándote que me perdones. Yo quiero conocer tu verdad. Yo realmente quiero conocer tu verdad. Es honesta mi petición, Señor. Y tanta cosa que nos dicen, tantos fallos de papás, de mamás, de pastores, tanta cosa que ocurre que nos desanima todo. Pero sí, honestamente quiero conocerte, Señor.
Quiero enfocar mi vida para saber quién eres, cómo amas y lo que hiciste. Porque quiero terminar mi vida honrándote a ti. Mucho por poco, mucho lo que me has dado, poco lo que hago ahora. Puedes levantar tu mano al cielo y decirle que el sello de tu espíritu esté en mi vida. Que mis acciones te representen a ti. Y que mis decisiones sean sabias, Señor. Hoy comprendo tu verdad y suplico que esta verdad cale en mi alma y en mi corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.